Hola, bienvenidos nuevamente a clase. Yo soy Eliana Gutiérrez, una teóloga feliz y de verdad que me alegra muchísimo nuevamente volver a contar con su asistencia. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que es el canon del Nuevo Testamento. Entonces nos vamos a dedicar al estudio, cómo se formó el canon, en fin, todas estas cosas que a veces nosotros tenemos en nuestra Biblia, pero ni nos preguntamos cómo surgieron. Entonces, qué bueno poder conocer como el origen de ellos. Ayer hablábamos o terminamos de hablar acerca del canon del Antiguo Testamento y hablábamos también acerca de cuáles son entonces esos libros que nosotros sí aceptamos en nuestro canon, que vienen tanto de la tradición hebrea como de la tradición griega, y que son esos 7 libros llamados deuterocanónicos. Por lo tanto, nosotros en el Antiguo Testamento contamos con 46 libros. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver hoy que contamos con 27 libros. Por lo tanto, el canon cristiano católico completo se conforma de 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Los 46 libros, entonces, que nosotros encontramos, esos 46 libros, voy a poner un momentico en pausa que alguien está pasando por aquí. Como les decía ayer, me desconcentro un poquito con estos ruidos, entonces por eso paro mejor la grabación. Les venía contando que la gran diferencia entonces entre la Biblia cristiana católica y la Biblia cristiana no católica reside es en esos 46 libros del Antiguo Testamento. Los cristianos no católicos van a aceptar solamente 39, nosotros como aceptamos los deuterocanónicos nos suman 46. Entonces ahí está la diferencia. Hoy, si nos da tiempo, les voy a contar cuándo se completa finalmente el canon que hoy tenemos nosotros en la Biblia, en qué tiempo. ¿Listo? Y cómo se fueron dando todas estas cosas. Bueno, hablemos de las colecciones del Nuevo Testamento. Entonces tenemos 27 libros distribuidos de la siguiente manera. Comenzamos con la primera colección de los Evangelios. Entonces tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ojo con esto es muy importante. Miren, formar este Nuevo Testamento no fue una tarea fácil. Desde un principio se gozó mucho de la simpatía de los Evangelios. La gente aceptaba por unanimidad los 4 evangelios. Entonces estos casi que ni tuvieron problema ni lío en ser aceptados en el canon del Nuevo Testamento, cuando se empezó pues como a realizar. Estamos hablando de que esto se va a formar ya por allá en entrada a la época de la patrística, sí, por ahí en el siglo III después de Cristo, pues hablando de todo el canon como tal. Después de esta colección de los 4 evangelios viene un librito solito que no pertenece a ninguna colección, lo llaman el quinto evangelio, que son los Hechos de los Apóstoles y que hace parte de la obra lucana. La obra lucana, ¿qué es? Es el autor Lucas del evangelio y de este segundo libro que es Hechos de los Apóstoles. Después de del libro de los Hechos de los Apóstoles vienen entonces las cartas de San Pablo o llamadas también las cartas paulinas, ¿sí? Encontramos allí entonces esas epístolas de San Pablo que vienen desde Romanos, luego Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, a Tito y a Filemón, ¿sí? Esas cartas son entonces las que conforman todo el compendio de epístolas de San Pablo. Algunas escritas originalmente por él, otras no son escritas por él, sino por discípulos o de la escuela paulina, es decir, que forman parte pues como de la mentalidad de Pablo, que fueron personas de las comunidades que Pablo fundó, personas que caminaron con él, que recibieron mucha formación acerca pues de parte de Pablo y que escribieron estas cartas. Y por eso se les conoce también o se les da como la autoridad de Pablo, pero porque hacen parte de esta comunidad. Eso lo hablaremos en otro curso cuando nos dediquemos a hablar acerca, si en algún momento lo hacemos, estudiar todo lo correspondiente entonces a los escritos paulinos. Bueno, después de estas cartas de Pablo, un dato importante. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis. Lo primero que se escribe
Les decía que como dato importante, Primera de Tesalonicenses es el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento. A veces tendemos o creemos que el orden del canon es el orden de la composición de los libros y no. En realidad el canon, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues comienzan con una colección de libros que para ellos son como el pulmón, el corazón del canon, ¿sí? Entonces, los evangelios, los 4 evangelios, son para nosotros los cristianos lo que es la Torá para el canon judío, es decir, en orden de importancia. O sea, los 5 libros de la ley que aparecen en el Antiguo Testamento, para la Biblia de los judíos, esos son los libros por excelencia, son los que ellos más respeto pues tienen, pues o sea, son los libros por excelencia de ellos en su canon. Para nosotros son los evangelios, los 4 evangelios, los que hacen parte entonces de esa gran importancia. Primera de Tesalonicenses en realidad es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribe, entonces ese dato es importantísimo que lo tengamos acá. Más adelante hablaremos entonces por qué, cómo surgieron, en fin, en esa época, tocando más a fondo en otro curso. Bien, después de las cartas de Pablo hay otro librito, miren, un librito pequeñito, la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos fue uno de los libros que en Occidente se demoró muchísimo por ser aceptado en la Iglesia de Occidente. ¿Por qué se demoró? Porque ahorita les voy a contar acerca de los criterios de autenticidad, pero o de canonicidad más bien, este librito casi que no entra a Occidente, porque dudaban si realmente lo había escrito un apóstol, si era de Pablo, si no era de Pablo, en fin, siempre se dieron muchas dudas frente a eso, entonces no sabían el origen de quién había escrito entonces el libro. Listo. Vamos ahora a pasar, después de la carta a los Hebreos, pasamos a otra colección de libros, que son unas cartas llamadas las cartas católicas o apostólicas. Las llamamos así, católicas o apostólicas, ¿por qué? Porque conocemos el nombre de quien las escribe, del apóstol, pero no sabemos a quién la dirige, es decir, no conocemos un destinatario. De hecho, muchas de ellos, de estos escritos, ni siquiera tienen la estructura de una carta como las de Pablo, pero les dan el nombre de cartas. Todas tienen el nombre de un apóstol, entonces vamos a encontrar al apóstol Santiago, encontramos a las 2 cartas de Pedro, encontramos las 3 cartas de Juan, la carta de Judas. Esas cartas todas tienen el nombre de un apóstol. Este Judas no es Judas, es el Iscariote, porque con seguridad muchos piensan que fue Judas el Iscariote, pero no. Tenemos sí un apócrifo de Judas el Iscariote, que ustedes ya saben que es apócrifo porque eso se los puse como en una tarea. Apócrifo significa un libro que no hace parte del canon, ¿sí? Existen los libros apócrifos y en el Nuevo Testamento sí que encontramos muchísimos libros apócrifos que se escribieron en esta época y ponían el nombre pues de un personaje importante o de un apóstol para darle credibilidad a la obra, pero que en realidad cuando uno va adentro o a adentrarse pues como en el libro, a leerlo, se da cuenta que hay una contaminación grandísima del gnosticismo, que fue una de las razones por las cuales estos libros no hicieron parte del canon. ¿Listo? Bueno, el gnosticismo, por favor, ahí en la descripción, por favor busquen ese término, gnosticismo, ¿sí? Bueno, después entonces de la carta a los Hebreos, de las cartas las cartas católicas. Bueno, un dato importante, católico significa universal, sí se los había dicho, ¿sí? Católico significa universal y por eso conocemos quién las escribe, pero no sabemos a quién va dirigida. Es decir, para que cada quien lea estas cartas se sienta involucrado en ellas, que esa carta es para usted, que el apóstol está escribiendo a usted. Entonces por eso también viene pues como ese término católico de universalidad para ser leído por todos. Y aparece luego de estas cartas un último libro que es el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, que es un libro hermosísimo. Ojo que este libro le han sacado o le han hecho una fama tan mala porque han hablado de ella incluso en esta época que estamos viviendo situaciones apocalípticas. Bueno, yo sí creo que las estamos viviendo,
pero para aquellos que tenemos fe y que tenemos esperanza, podríamos decir, sí, estamos viviendo en la época del Apocalipsis, que es un Apocalipsis hermoso que nos invita realmente a tener esperanza. Ese es el significado de este libro. Este libro está animando a los creyentes en tiempos difíciles. Y es así como nosotros pudiéramos hacer una muy bonita lectura del Apocalipsis en esta época difícil, en estas épocas de crisis. Qué rico que pudiéramos entenderlo así. Más adelante les voy a dar un curso de Apocalipsis que yo sé que les va a encantar. Hasta a lo mejor después de este ciclo empecemos el ciclo de Apocalipsis para que entendamos cómo es un libro que realmente llena de esperanza y no de miedo. No habla del fin del mundo, habla del fin de los tiempos. ¿Y el tiempo de qué? El tiempo difícil, el tiempo de la persecución, el tiempo de las matanzas, el tiempo de tantas situaciones que se estaban viviendo. Todo aquello que va a llegar a su fin, ¿sí? Toda lágrima será enjugada, toda tristeza será transformada en una alabanza a Dios, ¿sí? En gran alegría. Eso es lo que nos va a decir el Apocalipsis. Entonces, qué rico que de verdad pudiéramos entenderlo desde allí. Bueno, Bueno, los criterios de canonicidad. Vamos a hablar a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que determinó que fueran estos libros y no otros los que entraran al canon. Entonces, primer criterio de canonicidad que se tomó a la hora de aceptar estos libros. Lo primero, que vinieran de un apóstol, se llama criterio de apostolicidad, que vinieran de un apóstol o de la escuela de ese apóstol, es decir, que lo escribiera el apóstol o un discípulo del apóstol, ¿ok? Por eso los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos vienen de escuelas, vienen de esas comunidades de los apóstoles, entonces por eso lograron este fin. ¿Por qué Hebreo se demoró? Porque no se sabía si la carta a los hebreos era realmente escrita por un apóstol. Se demoró muchísimo por entrar el libro. Criterio de apostolicidad, lo primero. Segundo, criterio de la sana doctrina o de sana ortodoxia. Entonces, la sana doctrina, ¿qué significa? Que estuviera en congruencia o que fuera realmente, que estuviera como en sintonía de las enseñanzas y de la verdadera enseñanza que dejó Jesús y que dejaron los apóstoles, que realmente estuvieran en sintonía de eso. Muchos de los libros que se escribieron en esta época no entraron. ¿Por qué? Porque estaban contaminados de gnosticismo y también de herejías. Listo, que negaban de pronto una de las naturalezas de Cristo, que negaban muchas cosas frente a lo que se creía acerca de él. E incluso el gnosticismo hablaba de algo que era negar que Jesús murió realmente en la cruz. Jesús murió, fue una muerte aparente, pero Jesús no murió realmente, como si él ni siquiera hubiese sentido el dolor de sus padecimientos. Entonces, por esas razones no entraron muchos de esos libros. Y el tercer criterio de canonicidad es es el que gozara de unanimidad o de universalidad o de catolicidad. Es decir, que el libro fuera apreciado y leído en todas las comunidades cristianas, o en la gran mayoría, que realmente se respaldara, que el libro gozara como de esa buena fama entre las primeras comunidades cristianas. Entonces, eso fue lo que llevó a que se aceptaran los libros. De hecho, pues con la carta a los hebreos, las comunidades leían la carta a los hebreos y realmente se sentían muy fascinadas con ese libro. Entonces eso llevó pues también como a esa posibilidad de que entraran estos libros. En la Iglesia de Oriente, el que tardó, el que tuvo muchos problemas para ser aceptado fue el libro del Apocalipsis. ¿Listo? Ese tuvo pues como sus problemas. Pero aquí es entonces cómo podemos encontrarle el sentido ya a nuestros libros, los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se completa este libro? O más bien no el libro, sino el canon, o finalmente toda nuestra Biblia, cuando finalmente, Eliana, nosotros llegamos a tener la Biblia tal y como la conocemos hoy. Miren, pasaron siglos y siglos y siglos, hasta el siglo XVI, y eso se lo tenemos que agradecer a Lutero. ¿Por qué? Porque cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica y que empieza a formar su propio canon y a decir estos libros entran, pues la Iglesia hizo
a esa reforma protestante, hizo una contrarreforma con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que fue en el siglo XVI, allí empiezan entonces a determinar también la iglesia cuáles son los libros que ellos van a aceptar. Y finalmente queda el canon completo, se determina en el Concilio de Trento, que son 73 libros. Entonces fíjense, hasta el siglo XVI es que apenas nosotros logramos completar el canon que tal cual lo conocemos nosotros hoy. Bueno, hasta aquí esta clase, fue siempre larguita esta clase, 15 minutos, Dios mío, no voy a seguir hablando para que ustedes no se me aburran. Dios los bendiga, nos vemos mañana en clase, chao, chao.